Ya, a ver, empezamos esta recorrida, vamos al Líbano. Esto acaba de suceder, imágenes de Líbano. En Líbano hay una situación muy particular que es que el gobierno de Líbano no está a favor de atacar a Israel, pero dentro de atacando. Bueno, esto acaba de suceder en el Líbano. Empezamos el programa con ataques de Israel hacia Beirut. De esta manera empezamos este recorrido. Vamos a hacer este recorrido porque esta guerra abarca cada vez más a muchísima complejidad, ¿no? Países que se ven involucrados en la guerra no por buscarla, sino porque adentro de su territorio hay células terroristas. Beirut, Líbano, Hezbollah presente, atacando a Israel hace pocos días. Un Hezbollah que se había mantenido en la sombra, sin participación, sin ataques, luego de lo que pasó con posterioridad del ataque de Hamas al 7 de octubre a Israel. Hezbollah se había mantenido al margen. Y estos ataques que estamos viendo, a recorrer la zona, con todo lo que involucra ataques a ciudades, ataques a países, involucra a cuestiones económicas, involucra a la industria del petróleo, la industria alimentaria también, de los barcos, sino que tampoco entran y empieza a generarse una situación de muchísima tensión. No es solamente el daño que generan los misiles y las bombas, sino el daño que empieza a generarse en muchísimos aspectos en toda la región. Eso que estamos viendo es una operación de prácticamente 50 aviones simultáneamente. Lo que estamos viendo es en el Líbano, Beirut, pero también vamos a empezar a compartir con ustedes información del ataque hacia Irán. Recién veíamos, ¿no?, en el graf, anticipando. Esta es la ofensiva en el bastión de Hezbollah. Esto es Beirut. Pero vamos a Irán. Acaba de suceder en Irán. Ubicaron y destruyeron el búnker del líder Khamenei. Esto fue en el corazón de Teherán. De esta forma, el ejército de defensa destruyó el búnker subterráneo de Ali Khamenei, que había sido construido debajo del complejo de mando, digamos, esta cantidad de diversas capas, ¿no? Arriba una cosa, como pasaba en la Franja de Gaza. Arriba por ahí un hospital, debajo un búnker, acumulación de explosivos. Bueno, en este caso también había un búnker subterráneo que había sido construido debajo del complejo de mando del régimen. Tal cual. Este es el búnker. Este es el momento de la destrucción, el momento del ataque. A ver, Khamenei fue asesinado. En este caso murió como consecuencia de los ataques mientras estaba en una reunión de líderes el sábado último. A partir de ahí comenzaron otros ataques, pero este es clave. ¿Por qué? Porque se utilizaron bombas que son bombas perforadoras. ¿Cuál es la diferencia de las bombas tradicionales? La bomba tradicional llega a terreno y explota. En este caso lo que hace es perforar el terreno, ¿sí?, a una distancia importante, y ahí es cuando detona. Claro. ¿Sí? Esa forma de ataque había sido la que usó Estados Unidos el año pasado, cuando intentaron atacar lo que eran supuestamente búnkers donde estaban o desarrollando bombas o acumulando bombas. Y en Irán también. En Irán, cuando fue esta operación, iban con estas bombas de perforación. En el video que mostrábamos recién, en ese video animado, ¿no?, la reconstrucción, eso es en base a tareas de inteligencia. ¿Cómo es el lugar? ¿En qué lugares está? Obviamente se ataca. Claro. Pero esto que estamos viendo es real, esto no es inteligencia artificial, no es un videogame. De esta forma, este es el ataque, ubicaron, atacaron y destruyendo lo que era el búnker subterráneo. Y también tenemos, en base a la información, esa recreación que hubo de inteligencia artificial de qué significaba, cómo era, la magnitud de ese refugio. 5 pisos subterráneos. Claro. 5. Imaginen ustedes que van al subte y son más o menos 2 pisos. Imaginen 3 pisos más hacia abajo, ahí lo van a ver. Claro. Pero además había túneles en el medio de la ciudad que conectaban otras bases, otros lugares de reunión. Miren, ahora van a ver justamente cómo esta telaraña justamente muestra a las claras que podían ir por debajo para no ser detectados en la superficie. O sea, todos esos edificios, esos recursos estaban interconectados. Exacto. De información. Miren la cantidad, miren los niveles. 5 pisos hacia abajo. 5 pisos hacia abajo. Más planta baja, que son 6 pisos. Y además toda una ciudad ahí abajo, como construida justamente... Eso ya no existe más. No. Pero era así, fíjense, tranquilamente puede llegar a decir, esto es un subte, este es el subterráneo ruso, ¿no? Que era es una cosa de locos. Sí. Fíjense las características, la terminación.
las superficies. Exactamente. No son los túneles subterráneos de Hamás, esos túneles construidos casi con los dientes, con algunas bombitas iluminadas. No, era realmente una obra de infraestructura muy, pero muy importante. Bueno, lo que se dice en principio también es que en Hamás, es decir, en la Franja de Gaza, donde encontraron túneles, habían sido ingenieros iraníes que habían asesorado justamente para construirlos allí en la zona de la Franja de Gaza, ¿no? Claro. Bueno, estamos viendo, primero empezamos con la actividad en el Líbano, ahora estamos viendo lo que trasciende de lo que fue uno de los principales objetivos de Estados Unidos y de Israel, bombardeando estas cuestiones de infraestructura. Líbano, Irán, nos vamos a Israel, así está Gaby Astrosky. Gaby, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Horacio, equipo, buenas tardes para ustedes, ya de noche para nosotros, ¿cómo va todo? Bien, ¿qué pasó en las últimas 24 horas que no conversamos? Últimas 24 horas que fueron bastante ajetreadas respecto del lanzamiento de misiles de Irán hacia Israel. La madrugada fue un poco más tranquila, pero ya desde la mañana aquí al centro del país, durante todo el día, en el norte del país, de Haifa para arriba y hacia la zona de las alturas de Golán, ha sido realmente un día muy movido para todos los habitantes de la zona. Ayer habíamos conversado y medio que nos llamaba la atención, o vos planteabas esta cuestión difícil de entender del ataque de Irán, que había disminuido, que había empezado a actuar en otras superficies, volvió el ataque. A ver, se viene manteniendo, digo, no se puede evaluar todo, teniendo sobre todo en lo que a ataques hacia Israel podamos referir, Horacio, digo, porque aún en los momentos en que no atacaron Israel durante todo el día de hoy, sí siguieron con los ataques hacia los diferentes centros de los países árabes de la región. Digo, hablamos en este caso solamente de los ataques a Israel, de alguna manera podemos decir que se viene manteniendo lo mismo que en los últimos días. Gabriel, ha habido alertas en los últimos minutos porque había comunicaciones justamente de las fuentes vinculadas al ejército iraní de una nueva ola de misiles. Yo acabo de salir del refugio recién. Cuando ustedes estaban haciendo el pase con Faco y con Marina, yo todavía estaba en el refugio y recién acabo de poder salir y armar la cámara de nuevo. Bueno, estamos viendo algunas de los videos que llegan. Estos son ataques a plena luz del día. Se habla de esta operación que involucró a 50 aviones. Esta cuestión de si hay o no hay diálogo, Trump diciendo van a tener que llamarme en algún momento, van a tener que acordar. En algún momento había como versiones de que Irán estaría abierto al diálogo en Israel. ¿Qué posibilidades le ven que esto se pueda desactivar por el lado de la diplomacia, por el lado del diálogo? A ver, vos sabés, Horacio, que no hay un diálogo posible o un diálogo abierto entre Irán e Israel, por lo cual, si hablamos de esa posibilidad, deberíamos pensar en que haya entre los Estados Unidos e Irán. Y hace algunas horas, en un tuit, bueno, en la red del presidente Trump, tiró un comunicado diciendo que no hay por el momento ningún tipo de negociación de canal de vía diplomática posible. Digo, que de hecho intenta ir hasta las últimas consecuencias en contra de Irán, en contra del régimen islámico extremo en Irán. Digo, por este momento, si tenemos que basarnos en justamente las palabras de Donald Trump, no hay negociación posible. Gabriel, querido, un abrazo como siempre. Preguntarte algo más cotidiano, mundano. ¿Los precios de las cosas en Tel Aviv han aumentado, han variado, tienen abastecimiento de cosas? Hola Carlos, ¿cómo va? No, sabes que no se ha registrado por ahora una suba en los precios, por lo menos en los supermercados, en los locales de primera necesidad, pero es algo bastante simbólico porque tampoco ocurrió no es algo que suele ocurrir durante las guerras. Digo, de la misma manera que incluso las reservas de Israel se incrementaron entre el comienzo de la guerra y el final de la guerra, del 23, de la última que tuvimos aquí, Israel es un país que tiene entre un 3, un 5% de inflación anual y un 5% ya es muchísimo. Y la verdad que no se ha registrado, por lo menos hasta el momento de esta primera semana. No hay digamos, rebotes de codificación de guerra que se remarque por remarcar. No es algo común aquí en Israel. Sí ha pasado, por supuesto, que en los primeros días
hubo una salida masiva de la gente a los supermercados, pura y exclusivamente porque no sabíamos todavía, aún ahora no lo sabemos a ciencia cierta, pero sobre todo en los primeros días, no sabíamos por cuánto tiempo íbamos a tener que estar en los refugios. Gaby, entonces pasó, pero no con una cuestión de remarque. Y sí, faltante de cosas, porque al mismo tiempo, digamos, está esta cuestión de que ustedes no pueden moverse, en algunos momentos tienen que volver a los búnkers, y al mismo tiempo todo lo que es logística, distribución, alimentos, bebidas, agua mineral, leche, digamos. Ahí vos vas, cada vez que tienen la posibilidad de ir a un supermercado, ¿están las cuestiones básicas mínimas? Las cuestiones básicas mínimas hasta este momento están contempladas. Mirá, la última vez que yo estuve en un supermercado fue hace 2 días y se veía todo dentro de lo normal. Tal vez te podía faltar alguna marca, pero de las otras 3 había, y mi esposa hoy estuvo en el mismo local y también volvió a casa diciendo que no había visto nada fuera de lo cotidiano, fuera de lo normal. No hasta ahora, por lo menos.